Tome la palabra de Dios. En este día vamos a hablar de nuestra participación en el reino de Dios. Este es un tema muy importante, nuestra participación en el reino de Dios. Encienda su celular, abra su Biblia, disponga el corazón, que es lo más importante, y recuerde anotar. Siempre debemos anotar, porque cuando escuchamos ganamos y aprendemos, pero cuando anotamos ganamos más. Podemos recordar con mayor precisión las cosas que Dios está hablando con nosotros, que cada domingo tiene una palabra directa, especial para nuestras vidas. Nuestra participación en el reino de Dios es el tema que hoy vamos a compartir. Yo les invito a que me acompañen a Filipenses capítulo 1, versículo 3. Todos nosotros tenemos una gran oportunidad en nuestra vida. Todos los que estamos aquí tenemos esa gran oportunidad de parte de Dios, y consiste en que podemos participar de su reino, un reino sempiterno, un reino eterno, un reino continuo, un reino perpetuo que no conoce fin. Y tú y yo somos parte de ese reino. Lamentablemente muchas personas están más interesadas en los beneficios del reino que en involucrarse en el reino. Y nosotros no podemos ser de esa clase de personas. Debemos ser personas que recibimos los beneficios, pero también nos involucramos. También asumimos el rol que nos corresponde dentro de este reino, porque lo contrario lo llamamos desenfoque. Cuando yo solamente espero y no me interesa en dar y participar, involucrarme y ser parte de los resultados, a esto nosotros lo llamamos desenfoque. Dios nos diseñó para que seamos productivos. Dios nos diseñó para que nosotros produzcamos resultados, no solamente para que esperemos resultados. Y una vida que solamente está esperando resultados y no produce es una vida limitada. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a limitarnos de esta manera. Dios nos diseñó para que nos ocupemos en sus cosas, para que estemos involucrados en su reino, para que cada uno, según los dones y talentos que hemos recibido, estemos aportándolos para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento, para el ejercicio y fortalecimiento de nuestra fe y para la bendición de la iglesia de Cristo, para el avance del reino, para el establecimiento del evangelio de la paz en todas las personas que necesitan ser alcanzadas por este mensaje de vida, por este mensaje de salvación, por esta transformación y este cambio del cual hemos sido parte, pero que también muchas personas necesitan participar de él. Y tú y yo somos el medio que Dios ha designado para alcanzar esas vidas, para bendecir esas vidas y para transformar su manera de pensar. Tú y yo, haciendo esto, estaremos disfrutando de beneficios legítimos y verdaderamente enriquecedores. Porque participar de los beneficios del reino sin involucrarme no me permite sentir el pleno gozo que experimenta una persona que se involucra con Dios y ve su mano de poder obrando en todo cuanto acontece en su medio. Filipenses capítulo 1, versículo 3 nos dice lo siguiente. Oiga qué mensaje más hermoso. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros, por vuestra participación, repito, por vuestra participación en el evangelio desde su primer día hasta ahora. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra también la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Es famosa esa frase para nosotros. El Señor nos lleva, el apóstol llevaba al pueblo de Filipo en el corazón, porque ellos habían ganado ese lugar en sus vidas. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois
nuevamente lo dice, participantes conmigo de la gracia. O sea que este no era un pueblo pasivo que estaba como espectador únicamente, sino que era un pueblo involucrado. Amén. Dice el verso 8, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración. Fíjese lo que provoca cuando nosotros somos hijos obedientes, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Aquí vemos un pueblo ejemplar. Aquí vemos como el Señor presenta y expone la vida de un pueblo completamente ejemplar, un pueblo involucrado, un pueblo que estaba participando del reino, un pueblo que había asumido con gozo desde el primer día el llamado que Dios les había hecho. Y es particular el mensaje que Dios comparte con esta iglesia, porque a diferencia de la iglesia de Corinto, el mensaje inicia con una reprensión por el mal uso de los beneficios que Dios les había dado como congregación. Pero a la iglesia de Filipos, el Señor inicia con un mensaje de gratitud, de gracias. En pocas palabras, el cielo estaba aplaudiendo a la iglesia de Filipos. Ellos habían provocado el aplauso del cielo. El Padre Celestial estaba contento con la iglesia. El Padre Celestial estaba orgulloso de sus hijos. Y un padre orgulloso es un padre que premia. Un padre orgulloso es un padre que reconoce, que valora, que impulsa y que bendice a sus hijos. Y esa recompensa produce grandes beneficios para nuestra vida, pero esto no era arbitrario, era consecuencia de su buena participación en el reino de Dios. Para el apóstol no era una carga hablar de ellos, orar por ellos, interceder por ellos delante de Dios, porque ellos habían ganado el corazón de este siervo de Dios. Pero no solamente se ganaron el corazón del siervo de Dios, se ganaron el corazón de su Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Lo recordamos eso? O sea que aquí Pablo es el instrumento que está escribiendo, pero quien está dictando este mensaje es el mismo Dios. Y Dios es el que está diciendo: me siento complacido con mi iglesia, me siento bendecido por esta iglesia, me siento honrado y gozoso con esta congregación. No son una carga para sus líderes, no son una carga para el pueblo, son ejemplares en su manera de proceder. Eran generosos, eran personas involucradas con Dios, y esto había generado esta alabanza de parte del apóstol. Cuánta lástima sentimos cuando a nuestro alrededor hay personas que, en vez de producir oraciones de este tipo, alabanza de este tipo, lo que más bien producen son lamentos y pesar. Mucho más lastimoso es que seamos nosotros los que le estemos produciendo pesar y lamento a nuestros líderes, a Dios, que estemos dando un mal testimonio de nuestra manera de proceder. Dentro de la iglesia hay personas que provocan el aplauso del cielo y hay otros que no son reconocidos por Dios como hijos obedientes, sino que tienen que ser llamada la atención de estas personas para que reconozcan y no olviden que podemos ser respetados y reconocidos por Dios o podemos ser menospreciados. Y más bien que se nos llame la atención porque no estamos procediendo como corresponde. Miren cómo el apóstol dice en el verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y yo tengo una pregunta para ti. Cuando tu madre piensa en ti, ¿da gracias a Dios por tu vida? Cuando tu padre habla de ti, habla con orgullo. Cuando tu tutor, aquella persona que te conoce, aquella persona que convive contigo, aquella persona que está cerca de ti, cuando te observa, ¿se siente orgulloso de conocerte o somos nosotros los que producimos pesar y lamento en el corazón de los demás?
Porque si esa es la reacción que provocamos en los demás, esto nos debe llevar a considerar que nuestra participación en el reino de Dios no es como corresponde. Es una participación que está produciendo lamento en vez de gozo, que está produciendo lágrimas y no de alegría y regocijo, sino que estamos siendo una carga para la iglesia, estamos siendo una carga para la familia, estamos siendo una carga para la sociedad. Y Dios quiere que nosotros seamos individuos que sumamos, que producimos, que nos involucramos, que estamos ocupando el rol que nos corresponde. Recuerde que en Hechos, la iglesia fue aplaudida y tenía el reconocimiento y la valoración positiva de todos en el entorno. Todos los que estaban alrededor de la iglesia tenían que reconocer la buena conducta, el buen proceder y la manera favorable en la que Dios se estaba manifestando en cada uno de ellos. Pero muchos de nosotros olvidamos que no solamente debemos participar de los beneficios del reino, sino que también Dios está esperando que tú y yo nos involucremos y demos esos frutos del Espíritu que Él desea desarrollar en nosotros. Que comencemos a ver los resultados de Dios en nuestra vida. Que nuestras oraciones también estén orientadas a que nosotros produzcamos amor. No solamente le pidamos amor a Dios, que nosotros produzcamos frutos, que no solamente le estemos pidiendo a Dios que produzca frutos en nuestra vida. Que nosotros seamos productores de beneficios y que no solamente estemos esperando que Dios abra puertas y sea favorable con nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos estamos involucrando? ¿En qué medida yo estoy prestando atención al compromiso que Dios me ha llamado a asumir en su iglesia, en su reino, como participante legítimo que debo yo ser, ya que he declarado y he reconocido que soy un hijo de Dios? Si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tales. Y debemos evidenciarlo con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Dios se propuso lograr una buena obra con la iglesia, no solamente con la iglesia de Filipos, sino también con nosotros. Así que cuando Dios le dice en el verso 6, ustedes deben estar convencidos precisamente de esto, que yo que inicié la buena obra, la voy a terminar. Pero ¿cuántos de nosotros estamos cooperando con ese buen propósito de Dios? Porque a simple vista podemos notar que la iglesia de Filipos era una iglesia maleable, era una iglesia flexible, era una iglesia obediente, era una iglesia que estaba dando los frutos correctos, era una iglesia sumisa a la voluntad del Señor. Era una iglesia que no se estaba resistiendo a participar de la buena obra que Dios había determinado lograr en ellos. Pero si nosotros nos pasamos la vida resistiéndonos al propósito de Dios, caminando contra el propósito de Dios, andando en nuestros propios caminos, no vamos a producir el aplauso del cielo, no vamos a tener el favor de Dios con nosotros, vamos a estar disfrutando de su gracia y misericordia, cuando también pudiéramos estar disfrutando de su justicia, de su amor, de su paz, de su reconocimiento, de la valoración de Dios, del impulso de Dios, del Dios Padre que cuando está contento con sus hijos los reconoce, lo aplaude, los bendice, lo impulsa. Pero lamentablemente, la mayoría del tiempo estamos ocupados y preocupados en las cosas de nuestra vida, en las cosas de este mundo, en los afanes pasajeros de este mundo. Y así no debemos proceder. Así no debemos comportarnos. Debemos ser firmes en el llamado que nos ha hecho el Señor de participar de su reino en la medida que Él demanda de nosotros. Porque el valor que tenemos para Él es inmenso. Porque el propósito que Él tiene para contigo es bueno. Y tú y yo no debemos resistirnos. No estamos siendo sabios cuando dejamos de orar y procurar la dirección de Dios en nuestra vida. No estamos siendo sabios cuando intentamos y procuramos en todo tiempo
imponernos y lograr los deseos de nuestros corazones cuando ni siquiera hemos consultado con Dios si eso procede de Él y si vamos a tener su bendición para con cada uno de nosotros. Tú y yo somos responsables de lo que el Evangelio significa para nuestros hijos, para nuestros conocidos, para las personas que tienen contacto con nosotros en nuestro diario vivir. ¿Quién es Jesús según nosotros? ¿Cuál es su resultado en la obra de una persona según nosotros? ¿Cómo los demás están leyendo el Evangelio a través de mi vida? ¿Cómo los demás perciben a Cristo a través de mi testimonio? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a mi padre y a mi madre que significa seguir a Jesús? ¿Estoy yo provocando acción de gracias en la vida de los demás o estoy provocando quejas? ¿Qué pasa cuando una persona se resiste a la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando una persona decide no cooperar con el reino de Dios? Que por cierto, esto es tanto una bendición como un gran compromiso y un tema delicado para nuestra vida. Porque si Dios está diciendo, no sé si usted lo había visto de esta manera, si Dios está diciendo, la obra que yo decidí iniciar contigo la voy a terminar, eso implica que si nosotros cooperamos nos va bien, pero si no cooperamos, Dios dijo que lo va a terminar. La obra que Dios dijo que va a hacer conmigo la va a terminar. O sea que si Dios me estableció aquí, me va a bendecir. Y eso es amén, gloria a Dios. Pero eso también implica que Dios dice que Él no te va a dejar como eres. Que Él va a trabajar en tu vida y sobre tu vida hasta que tú seas como Jesús. O sea que esto es un buen mensaje en todo el sentido, pero debe llamar la atención de aquel que está decidido a no cooperar con Dios. Porque a pesar de que te resistas, Dios dijo que la buena obra que inició contigo la va a terminar. Si Él te tiene que levantar muy de temprano en mañana para hablarte, si tiene que interrumpir tu vida, si tú has estado huyendo de Dios, Dios tiene sus mecanismos para poner tu vida en jaque y llamar tu atención por amor, para atraerte con Él, a Él, con esos lazos de amor que Él ha determinado para tu vida. Pero lamentablemente muchos de nosotros estamos luchando por propósitos que están muy divorciados de la voluntad de Dios y por eso la vida se nos hace pesada, por eso hasta la fe se nos hace pesada. Disfrutar el Evangelio para nosotros es una utopía. Decimos, esos son los de la Biblia, porque a mí me ha ido requete mal. Nada me sale bien. Todo es oposición. Y peor si sigues con la mirada puesta en las circunstancias. Si tú quieres ver que las montañas se muevan, no ponga la mirada en la montaña. Pon la mirada en el Dios que mueve la montaña. Pero mientras sigamos concentrados en los problemas y los problemas y los problemas, lo que estamos alimentando nuestra vida de problemas. No ponga la mirada en aquellas cosas que no valen la pena, que son pasajeras. Pongamos la mirada en el Señor. ¿Qué pasa con el elemento que se resiste? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando le queremos dar forma al hierro? Y el hierro, que es rígido, no cede ante la forma que queremos darle. Hay que darle candela. Hay que someterlo al fuego de prueba. ¿Qué pasa cuando el víver está crudo? No está apto para consumirse, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo al vapor. Hay que ponerlo al fuego también para que ceda, para que se ponga maleable y pueda digerirse y pueda producir un resultado positivo en mi vida. Si usted se lo come crudo, le puede dar indigestión. Por eso Dios permite, por eso Dios logra este proceso como el fuego de la prueba, para provocar en nosotros esa flexibilidad, esa disposición, esa obediencia y sumisión a su voluntad que nosotros necesitamos. Porque si Dios nos abandonara en nuestro propósito, se echaría a perder nuestra vida. Pero Dios, que ve más allá, trabaja
en nosotros a pesar de nuestra predisposición para lograr ese buen fin, que cuando nosotros participamos de él, nos sentimos orgullosos. Y le damos gracias a Dios porque no nos abandonó cuando nos resistíamos a su palabra. Y muchas veces damos el testimonio y decimos, yo recuerdo como antes yo huía, yo me resistía. Hay gente que sabe que viene la persona a invitarla a la iglesia y se esconde. Y le dice a la niña, ve, dile que me estoy bañando. O si no dice, voy a tener que salir, no voy a poder acompañarte. Y siempre estamos inventando cosas para huir de Dios. Pero no nos estamos percatando de que el que inició la buena obra en nosotros, dijo que la iba a terminar y que de él no podemos huir. Que de él no nos podemos esconder. Por eso David dijo, aunque yo vaya a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si voy donde raya el alba, ahí estás tú. De ti no puedo esconderme. No nos resistamos, porque Dios sabe cómo trabajar en nosotros para lograr su voluntad, y esto es bueno. Lo que debemos es darle gracias a Dios porque Él no abandona su obra con nosotros. Él no abandona su obra en nosotros. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuera una cosa extraña que estuviera aconteciendo. Dios te está haciendo maleable. Dios está trabajando en tu vida para darte ese fin que tú esperas. Pero ese fin que tú y yo esperamos no se llega tomando atajos, ni colocándonos en el microondas para salir rápido de allí. Dios tiene que tomarnos como la masa de barro y primero comenzar a sacar todas esas impurezas que si entramos con ella al horno van a estallar. Porque cuando vamos al fuego de prueba, si están adheridas a nuestra naturaleza todas esas cosas que son predisposición, amargura, intolerancia, resistencia, pecados ocultos, cuando entramos al horno de fuego estallamos. Cuando viene la prueba estallamos. Cuando viene la dificultad, viene la caída. Porque no somos resistentes, porque no tenemos la capacidad de soportar, porque no somos flexibles, somos rígidos. Necesitamos preparación. Y por eso Dios está trabajando en nuestra vida, porque Él desea que seamos parte de su reino. Y ser parte de su reino no es estar en la iglesia ocupando un ministerio. Significa que en todo lugar que yo me desenvuelva sea un representante del reino de Dios, sea un embajador. Ser parte del reino de Dios significa que tú prosperes y seas exitoso en el área donde estás, porque si tú tienes el corazón para Dios, donde quiera que estés, le vas a dar a Él la gloria. Con tu boca y con tus acciones, con tu manera de proceder. Muchos son una gloria para la gracia y viven dando un excelente testimonio donde quiera que lleguen. Y Cristo se evidencia y se muestra con claridad en cada uno de ellos. Pero lamentablemente otras personas necesitan ser trabajadas por Dios para que puedan ser maleables, flexibles y obedientes a su voluntad. Y necesitamos aprender de esta iglesia que desde el inicio debemos servir al Señor con amor y con disposición. No es algo extraño lo que te está aconteciendo. Los padecimientos no deben ser extraños para nosotros. Antes bien debemos entender que debemos participar de estos padecimientos y regocijarnos en ellos. Porque si Dios ha llamado a prueba a todo el mundo, Él va a iniciar por los suyos. Él va a iniciar por su casa. Porque cuando Él le llame la atención a aquel que le dio la espalda y se comportó mal, ¿qué dignidad va a tener el Evangelio si nosotros somos iguales? No va a tener ninguna. Tú y yo tenemos que ser diferentes a todo aquello que Dios ha dicho que rechaza. Y por eso Dios se ha propuesto, como dice este pasaje, terminar la obra que inició en nosotros. Porque cuando llame a juicio,
a otros, tú serás el modelo que Dios va a utilizar, de perfección, de santificación y de cambio. Pero si tú y yo estamos indispuestos, Dios tiene que trabajar más. Y por eso Él está trabajando arduamente en nuestras vidas, porque Él está determinado a no abandonar su obra. Ya que estamos hablando de participación del reino, ¿cómo tú y yo podemos ser participantes del reino de Dios? Tú y yo participamos del reino de Dios, número uno, cuando aceptamos los padecimientos. Cuando cuesta ser cristiano y tú y yo nos renunciamos a eso. Así que tú y yo participamos de este reino padeciendo como hijos de Dios. Y padecer como hijo de Dios significa en esos momentos en los cuales es crucial decir que eres cristiano aunque no te convenga, eso no puede ocultarse en tu vida. Porque muchas personas se avergüenzan del evangelio y no dan testimonios de su fe. Para que su popularidad y su buena acogida no se comprometa delante de aquellos que no valoran el evangelio o delante de aquellos que lo critican. Participar de los padecimientos de Cristo significa ser obediente cuando cuesta ser cristiano. Y cuando cuesta ser cristiano es cuando tenemos que someternos obedientemente y no queremos. Cuando debemos dar buen testimonio y no nos conviene. Cuando tenemos que rendir cuenta y no lo sentimos en el corazón. Cuando tenemos que desprendernos de cosas de nuestra vida para que el reino de Dios avance y para que su voluntad se establezca en mi corazón, pero yo me resisto. Participamos de este reino cuando participamos de la oración, cuando aprendemos a orar sin cesar, porque hemos entendido que el que no ora no avanza. Y orar significa hablar con Dios, platicar con Dios, apartar tiempo para Dios. Y lamentablemente muchas personas no apartan tiempo para Dios. Tienen tiempo para todo menos para Dios. A Dios siempre le dice, bueno, estoy cansado, bueno, no me dio tiempo hoy, bueno, es muy temprano. Siempre tenemos una justificación. Pero tenemos que apartar ese tiempo que simplemente es beneficio para nuestra vida. Participamos de este reino cuando servimos un amor práctico a los demás. Cuando participamos de este amor práctico, amándonos sinceramente los unos a los otros. Amar cuando corresponde. Amar en todo tiempo. Disponer de tiempo para amar a aquel que nos necesita, aquel que está enfermo, aquel que ha sido abandonado. Y oiga, mucho más importante, aquel que ha caído. Porque lamentablemente muchos cristianos cometen faltas y son considerados como leprosos. Y esto no debe ser. Lamentablemente estamos compartiendo la vida con pecadores que no reconocen ninguna ley. Y esas personas también necesitan el amor de cada uno de nosotros, porque también somos pecadores. Somos pecadores que tenemos la gracia de Dios de arrepentirnos. Y hay personas que no lo hacen, pero tú y yo tenemos que tener esa disposición de amar sinceramente a aquellas personas que necesitan nuestro amor, estar cerca de ellos cuando más lo necesitan. No cuando hay fiesta, no cuando las cosas van bien. Tenemos que amar al individuo cuando está en su mejor posición económica, así como cuando no está en su mejor posición económica. Participamos del reino de Dios cuando lo hacemos también del conocimiento de Dios. Cuando estudiamos su palabra, cuando pasamos tiempo y dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios. Muchas personas se alimentan de la palabra en lo que predican el domingo o mandan por los celulares durante la semana. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una comunión íntima con Él, que leamos su palabra, que hablemos con Él, que pasemos tiempo en alabanza, porque esto va a provocar crecimiento en nuestra vida espiritual y va a afianzar nuestra relación con Dios. Esto no debe salir por
entrar por este oído y salir por este. Póngase la mano para que no salga. Amén. Porque a veces lo oímos y decimos, eso yo lo he escuchado mucho, eso es verdad. Pero más que ser verdad, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si queremos crecer, si queremos avanzar, debemos participar del discernimiento espiritual, del discernimiento que Dios nos da, de esa capacidad que Dios nos da para tomar buenas decisiones. Y es importante para la buena escogencia de cosas claves en nuestra vida. Y por último, debemos participar de la pureza del reino de Dios. Viviendo para Dios, viviendo en santidad, para poder verle. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Haciendo estas cosas, nosotros practicaremos vidas que serán para la gloria del Señor y su alabanza. Y vamos entonces a provocar que los demás oren por nosotros, hablen de nosotros, se refieran a nosotros, como la iglesia de Filipos logró el aplauso del cielo y logró el aplauso de su padre, el reconocimiento de su padre. Y vemos como el apóstol Pablo, que era el líder, la cabeza de esta iglesia, también los aplaudía. Y esto sucede cuando tú y yo participamos de los padecimientos, cuando participamos de la oración, cuando participamos del amor práctico, del conocimiento de la palabra, del discernimiento para tomar decisiones sabias. Y vivimos en santidad para guardar la pureza que Dios demanda de cada uno de nosotros. Filipos representa a toda persona agradecida y generosa. Representa toda persona que a pesar de las dificultades no pierde el gozo ni el enfoque en las cosas del Señor. Hay algo importante que me gustaría destacar antes de finalizar este mensaje. Esta es una de las epístolas que el apóstol Pablo escribe desde una cárcel. O sea que cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras, estaba encarcelado. Aunque injustamente, pero estaba encarcelado por predicar el evangelio. Y lo que él nos está enseñando, número uno, con su determinación, es que aún estando perseguidos, atosigados, amedrentados, queriendo ser atemorizados e intimidados por otras personas, nuestro gozo no tiene que comprometerse. Él desde una cárcel le estaba dando gracias al Señor. Él desde una cárcel estaba animando a otros que estaban libres. Y quizás tenía mucho más gozo que otros que estaban libres y que no estaban sometidos a ese grillo, ni estaban encadenados en una celda. Él estaba participando de los padecimientos. Él aquí nos habla de la oración, una oración que hacía con gozo por ellos. Aún estando encarcelado, esto no lo privó de su comunión con Dios. Y lamentablemente muchos de nosotros dejamos de orar cuando nos ponemos guapos con Dios. Recibí una mala noticia, un negocio no se me dio, me sacaron del trabajo y me pongo guapo y no hablo con Dios. Vienen situaciones difíciles a mi vida y se compromete el amor práctico. Yo no amo a nadie ya. A mí que nadie me busque ni me toque la puerta. Estoy guapo, estoy molesto. ¿Cómo tú me vienes a hablar de Cristo cuando yo estoy en esta situación y estoy padeciendo estas cosas? Esto no comprometió su amor práctico, porque él estaba dando amor aún estando encarcelado y estaba siendo responsable con la iglesia que él debía atender como apóstol de la misma, como pastor de la misma, como evangelista al fin, como maestro de la palabra del Señor, como pastor de esas ovejas. Y a pesar de este padecimiento, esto no comprometió su oración, no comprometió su amor práctico,
Su conocimiento de Dios lo había mantenido firme a pesar de las dificultades. El discernimiento espiritual le permitía ver que la iglesia necesitaba su apoyo. Y por eso no antepuso su necesidad, sino que presentó la defensa del amor y el cuidado del Señor sobre cada uno de nosotros, aún estando en la cárcel, reconociendo que el que comenzó la buena obra la iba a terminar. Aunque este mensaje puede lucir contraproducente para una persona sometida a esas dificultades, su visión, su compromiso, su amor por el Señor no estaba comprometido ni nublado por las circunstancias. Y se muestra su pureza al ver a Dios en la hermosura de su santidad, y no se compromete su visión de Dios, no se compromete su amor por el Señor. Cuando en cambio recibimos un revés laboral, ¿dónde pureza? Cuando comenzamos a decir por la boca todo lo que nos viene a la mente. ¿Dónde discernimiento? Si comenzamos a actuar impulsivamente, sin tomar medida de que nuestras acciones pueden producir mayores problemas. ¿Dónde conocimiento si en el último que pensamos es en Dios? ¿Dónde amor práctico si laceramos y hacemos daños a los demás para que los demás sientan el dolor que yo también estoy sintiendo? ¿Dónde oración si no estoy presentando a Dios mi dolor para recibir consuelo y dirección en mi dificultad? Y mucho menos disposición de padecer porque me quiero imponer y darle rienda suelta a mi orgullo para que mi ego sea satisfecho a través de la arrogancia manifestada con mi indisposición a sufrir los padecimientos de Cristo. Y hasta que la imagen de Cristo no se visualice en nosotros, estaremos padeciendo estas mismas consecuencias y nuestras cárceles serán cada vez más frías y cruentas y nuestras pruebas más ardientes. Como le pasa al estudiante que reprueba. Cada vez que toma un examen y vuelve y lo reprueba, el tiempo es más corto. El examen es más complicado y el maestro está más guapo porque tú lo estás haciendo ahí a darte un examen a ti solo. Y el maestro te dice, yo pudiera estar en mi casa. Y tú aquí me estás preguntando que cuál es la respuesta, lo que quiere quemar. Pero esto lo hemos pasado por alto. No nos hemos dedicado a que nuestra vida sea una gloria para la gracia. Y me disculpa esto. Aunque te suene pesado, muchas veces nos comportamos y somos como una desgracia para la gracia. Pero esto no debe continuar. Se le tiene que poner un alto a esta predisposición porque el Señor nos ha llamado a ser sus testigos. Testigos en sus padecimientos, testigos en la oración, testigos en el conocimiento de Cristo, testigos en el amor práctico, el discernimiento y la pureza que tú y yo debemos modelar. Un cristiano con una vida predispuesta y vacía es una tragedia. Porque Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Tú y yo tenemos que ser ejemplares en todo. Tú y yo tenemos que modelar a Cristo en todo. Y yo cierro con estas palabras, hermano, hermana. Lo más importante que para mí representa este pasaje es la enseñanza que nos da el apóstol Pablo con su testimonio. Hay personas que tienen sus manos atadas, que tienen cadenas en sus manos. Hay personas que están encarcelados y están padeciendo las consecuencias de ese encarcelamiento y de sus acciones. Hay personas que están esposadas y limitadas de sus derechos y de sus libertades. Pero hay otras que esa esclavitud no la tienen en sus manos o en sus pies
o no están en celdas físicas, sino que más bien esa esclavitud está en sus corazones. Y esa es la peor esclavitud. Porque el apóstol Pablo tenía grilletes, pero su corazón era libre. Su mente era libre. Su voluntad era libre. Su amor por Cristo era evidente. Su confianza en Dios no estaba comprometida. Por lo tanto, cada vez que nosotros volvemos a recaer en la misma prueba, nos está evidenciando que más que ser esclavos físicos, somos esclavos espirituales. Estamos esclavizados a sentir o a mendigar amor, a mendigar atención, a mendigar reconocimiento, que los otros valoren quiénes somos. Cuando una persona que ha madurado en la fe no busca ninguna de estas cosas, porque ya no posee ningún tipo de esclavitud en su vida, ni de grillete en su corazón. Es una persona libre para amar. Es una persona dispuesta para fluir en la gracia del Señor. Así que podemos estar aquí en este día. Y es más que evidente que no estamos en una cárcel, gracias a Dios. Y que Dios guarde nuestras vidas en el nombre de Jesús. Pero lo más importante es que nuestros corazones sean libres. Y muchas personas han sido libertadas por Dios y libradas del mal, pero no lo entienden, no lo reconocen, no lo valoran, no lo experimentan, porque les falta el discernimiento espiritual y el conocimiento de esa libertad que Dios nos ha dado. Así que tú y yo no podemos seguir comportándonos más como personas esclavos del temor. No podemos seguir con este corazón atado. Tú y yo tenemos que disfrutar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y gloriosa. Y publicar nuestra alabanza a Dios en todo lugar. Dios a nosotros nos hizo libres. No solamente liberó nuestras manos y nuestros pies para correr a sus brazos, para aplaudir su gran amor, sino que también ha hecho libre nuestro corazón. Libre para fluir en el Señor. Amén. Y a partir de hoy tú y yo reconocemos esa bendición de Dios y celebramos su amor. Aunque usted está muy serio, este es un día para celebrar. Es un día para celebrar nuestra participación en el reino. Es un día para decirle: Señor, yo te doy gracias porque tú me das el privilegio de padecer tus padecimientos, de hablar contigo y recibir respuesta, de recibir y participar de tu amor y darlo a los demás, de conocerte, de hacer diferencia entre lo bueno y lo malo y de poder acercarme a ti con libertad por esa nueva vida que he recibido en ti.